Es un gusto saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión déjenme traerles a su corazón la segunda parte de la parábola que hemos llamado Heredero de Vida Eterna. Heredero de Vida Eterna. La entrega anterior hablamos acerca de los primeros versículos que nos hablan acerca de esta parábola. Y el día de hoy vamos a basarnos nuevamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 29 hasta el 33. La palabra de Dios nos dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Hasta aquí vamos a dejar esta parte del pasaje. La próxima ocasión entonces veremos la tercera parte y veremos otras cosas y otros aspectos importantes de esta parábola. Siempre hemos dicho que nuestro Señor Jesús siempre tomaba las historias que sucedían a su alrededor y las comparaba con el reino de los cielos, de tal modo que les daba una enseñanza moral y sobre todo principios espirituales que ellos necesitaban conocer de cómo se movía todo el reino de Dios. Pues bien, en esta ocasión también Jesús toma eso y lo traslada a través de una parábola. Y siempre hemos dicho que las parábolas también encierran el misterio que Dios quiere revelarnos. De tal modo que cuáles son los misterios del reino que esta parte de la parábola nos hablan el día de hoy. El día de hoy vamos a analizar estos versículos y vamos a ver ¿qué nos está diciendo nuestro Señor? ¿Qué necesitamos conocer del reino? Puesto que estamos hablando de herederos de vida eterna, ¿qué necesitamos nosotros conocer con respecto a eso? Lo primero que nosotros podemos ver, que el no heredero busca pretextos. El que no es un verdadero heredero siempre estará buscando y dando pretextos. Es algo que lo primero que vemos dentro de ese pasaje, porque dice la Escritura que él, queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: a ver, ¿quién es mi prójimo? Y cuando la Biblia habla de justificarse, él está hablando de poner pretextos, el por qué no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un intérprete de la ley, de alguien que conocía y que su trabajo en sí, su llamado era interpretar la ley. Pero no lo estaba haciendo porque estaba poniendo pretextos. Por eso vemos que una persona que no es heredera, que no está llamado a ser heredero del reino, no ha sido llamado a ser heredero de vida eterna, siempre estará poniendo pretextos. ¿Por qué? Porque pregunta como si no supiera. Este varón, ¿qué es lo que hizo? A ver, ¿quién es mi prójimo? Como si él no supiera, si él es el intérprete de la ley, y sin embargo preguntaba como si no supiera. ¿Y cuál era su pregunta? Como mencionamos hace un momento: ¿quién es mi prójimo? ¿Acaso no sabía quién era su prójimo? ¿Por qué tenía que preguntarle a Jesús como queriendo tentarle? Pero a la vez, dice la Escritura, se estaba justificando a sí mismo. En otras palabras, estaba dando una excusa del por qué
él no cumplía con lo que él mismo había declarado. Amarás al Señor tu Dios, y habíamos hablado acerca de todo el corazón, la mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pero también decía, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es ahí donde vemos que él hace una pregunta como si no supiera. Pero ¿qué vemos también? Este tipo de personas que no son herederos, también quiere saber lo espiritual, pero no lo esencial. Él quiere saber lo espiritual, pero no quiere conocer. Se hace a un lado lo esencial que él tiene que saber, y sobre todo lo que tiene que practicar, porque no se trata solamente de adquirir conocimiento, sino de hacer lo que nosotros conocemos, lo que nosotros estudiamos. No solamente es por cuestión de teoría, sino tenemos que llevarlo a la práctica. Por eso él quiere saber acerca de la vida eterna. Dice, ¿qué haré para poseer, para tener la vida eterna? Él que estaba hablando de lo espiritual, sin embargo no quería saber ni quién era su prójimo, que era lo esencial. ¿Cómo pretendes tú querer lo eterno, lo espiritual, si en lo natural, en lo que normalmente tenemos que saber y hacer, no lo hacemos? Por eso es importante que también yo entienda que este varón solamente, como todo aquel que no es heredero, dan pretextos para no amar. Así hay mucha gente, desgraciadamente, aún dentro de las iglesias. Gente que siempre ponen pretextos para no amar a sus semejantes, aquellos que les rodean, aquellos que en su momento les dice hermanos, no los ama verdaderamente. La Biblia nos enseña que una de las cosas que Jesús quería dejarle en el corazón de sus discípulos es que ellos tenían que aprender a amarse los unos a los otros. Y el amor, como hemos dicho en otras ocasiones, no es un sentimiento nada más, es una acción viva de mi corazón hacia mi hermano. De tal modo que podemos ver que este varón ponía pretextos para no amar. Pero sin embargo, no contaban con Jesús lo que Jesús le iba a decir. Jesús toma una historia y a través de él le quiere enseñar acerca de lo que él, en cierta manera, no quería saber. Pero Jesús sabía que tenía que conocerlo. ¿Y qué es eso? Una de las cosas que vemos dentro de este pasaje, la segunda cosa es que el heredero entiende quién es su prójimo. El verdadero heredero entiende quién es su prójimo. Y como les decía yo, Jesús toma este pasaje para hacerle reflexionar a este varón. Por eso dice que Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué está diciendo con eso? Si habla de descender, es que estaba en una parte de arriba y tenía que ir a la parte de abajo. Jerusalén estaba en una parte alta y Jericó en una parte baja. Dice que mientras iba, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron, lo golpearon, lo maltrataron y después se fueron dejándolo medio muerto. Y por eso Jesús le pone esta historia, porque lo que Jesús quería es que él pudiera identificar quién realmente es su prójimo, al que tenía que amar como a sí mismo. ¿Y qué vemos acá? Algo que podemos entender es que el Señor nos prueba donde menos nos imaginamos. El Señor de repente nos prueba donde menos nos imaginamos, y siempre lo hace de una manera que a veces ni siquiera lo esperamos. En otras palabras, el Señor quería ver qué tanto sabemos o si realmente sabemos lo que decimos saber. Hay mucha gente que habla, tiene mucha palabrería, pero realmente sabe lo que está diciendo. Y aquí Jesús confrontaba a este varón para ver
si realmente como un intérprete de la ley, conociendo y tratando de meterle una zancadilla a Jesús, quería Jesús ver si realmente este varón sabía lo que estaba preguntando. Por eso es que vemos a Jesús haciéndole una prueba donde menos se lo imaginaba. ¿Por qué? Porque le cuenta la historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y aquí es donde yo quiero dejarles una primera parte de esto, y en la siguiente entrega vamos a ver la otra parte. Que podamos entender primero acerca del prójimo. ¿Por qué? Porque esta historia nos narra que hubo un hombre que descendió de lo más alto a lo más bajo. Porque Jerusalén es comparada como un lugar de bendición, mientras que Jericó está comparada como un lugar de maldición. ¿Por qué? Todos conocemos que aunque fue la primera ciudad en que el pueblo de Israel cruzó el Jordán para luego conquistar la tierra, era una tierra donde la gente iba a cumplir sus sueños, pero no eran sueños buenos, eran donde iban a desfogar la carne. Por eso existían inclusive rameras, como dice la palabra. Es más, Rahab era una de ellas. Pero por eso vemos que si estudiamos el contexto de la historia del Antiguo Testamento, Jericó era una ciudad donde la gente estaba inmersa en pecados, en maldades, en cosas que a los hijos de Dios no les conviene estar. Por eso vemos que viene de un lugar de bendición a un lugar de maldición. Deja lo más alto por venir a lo más bajo. Y espero que usted esté entendiendo entonces a quién nos estamos refiriendo. ¿Quién es el prójimo? Por eso Jesús le estaba diciendo, necesitas amar a Dios, sí, pero también a tu prójimo. ¿Y a quién se estaba refiriendo? El Señor lo lleva a conocer a un prójimo, no a su semejante, a un prójimo. Porque una cosa es ser el prójimo y otra cosa es ser el semejante. Por eso es que Jesús le dice, tienes que amarlo como a ti mismo. ¿A qué se refería, hermanos? Y aquí es donde viene la pregunta clave de esta parte. ¿A quién golpearon y dejaron medio muerto? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús con este intérprete de la ley? Puesto que Jesús no era aceptado ni por los fariseos, ni por los escribas, saduceos, y mucho menos los intérpretes de la ley. Dudaban de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Ok, tú tienes a Dios, una imagen de Dios al que hay que amar, pero ahorita en la tierra hay un prójimo que tú tienes que reconocer, que tienes que saber que dejó lo más alto para venir a lo más bajo, dejó lo que era bendición para hacerse maldición, y que fue golpeado, fue maltratado, fue humillado y fue dejado como muerto. ¿A quién nos estamos refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta, y esta es la primera parte de la que vamos a hablar, aunque es la segunda de la parábola, pero de lo que queremos dejarle en su corazón es esta primera parte. Hoy vamos a entender por qué Jesús le hablaba del prójimo, y como les decía yo, los fariseos, los saduceos, la gente religiosa de esa época no quería aceptar a Jesús. Por eso Jesús le dice, necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo. Si eres un intérprete de la ley, le estaba diciendo, ve a las escrituras y ve de quién estaban hablando. Estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera cosa que nosotros podemos ver y la primera revelación que hoy quiero dejarles en su corazón. ¿Qué otra cosa nosotros vemos? Dentro de este pasaje dice que primero un sacerdote pasó cerca de ese que estaba golpeado, medio muerto, y
no se quiso detener y siguió su camino. ¿Qué vemos con esto? Que el fariseísmo no te hace heredero. El ser un fariseo, y no estoy hablando de la preparación, sino de comportarte como se comportaban los fariseos. El tener la doctrina de los fariseos en este contexto, nos damos cuenta que eso no te hace un verdadero heredero. ¿Por qué? Porque el sacerdote representa el fariseísmo. Y usted dirá, ¿por qué? Ahorita vamos a entender. ¿Por qué el sacerdote representa el fariseísmo? ¿Por qué? Porque estas personas eran personas que enseñan, pero ellas mismas no lo hacen. Los fariseos en tiempos de Jesús les enseñaban al pueblo, es verdad, les enseñaban las escrituras, pero ellos no vivían y no hacían lo que ellos mismos enseñaban. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios ellos enseñaron acerca de misericordia? Y hoy que tenía la oportunidad de mostrar amor y mostrar misericordia a aquel que estaba golpeado, no lo hicieron. Por eso les digo, el fariseísmo no puede heredar la vida eterna. Por eso vemos estas personas que enseñaban, pero ellos mismos no eran capaces de hacer lo que enseñaban. Son personas que se aman a sí mismos. Y así podemos encontrar hoy muchos en las iglesias. ¿Eso qué es? Son gente vanagloriosa, gente que solamente quieren todo para ellos, que solamente ellos quieren sobresalir, que los vean como muy espirituales, pero esas personas solamente se aman a sí mismos. Así eran los fariseos en tiempos de Jesús, solo se amaban a sí mismos, se complacían a sí mismos y no les importaba la condición en la que estaba el pueblo. Por eso el fariseísmo no puede ser un heredero de vida eterna. Son personas que buscaban, como decían, un beneficio propio. ¿Qué quiere decir? Que solo para ellos. Solamente era yo, después yo y seguidamente yo. Ese tipo de personas son los fariseos y hoy los encontramos aún en las iglesias. Por eso hay que tener cuidado. Son personas legalistas de templo, pero no misericordiosos afuera. Legalistas de templo, pero no misericordiosos afuera. Quieren poner reglas, quieren poner leyes dentro del templo, pero no son capaces de salir a ver al necesitado, aquel que está sufriendo, aquel que necesita de ayuda. No, ellos nada más en el templo, y así eran los fariseos. Cuando salían, solamente salían para que los vieran que estaban orando en las esquinas, que tenían su cara porque estaban ayunando. Eso era un fariseísmo dentro de los tiempos de Jesús. Y hoy en día hay todo ese tipo de personas. Quieren que todo sea en la iglesia, pero no son capaces de salir por ayudar a la gente que está afuera. ¿Qué otra cosa vemos? Dice que después que pasó el sacerdote, pasó un levita. ¿Y quién era un levita, hermanos? Hay dos contextos de levita. Muchos de los levitas eran hijos de sacerdotes y otros eran los que servían dentro del templo. Por eso, hermanos, lo religioso no te hace heredero. Por eso estamos mencionando de que aquí el levita representa al religioso. ¿Y quién es el religioso, hermanos? Aquí va una de las cosas que yo sé que usted ha visto en muchos lugares. Personas sobreespirituales. Personas sobreespirituales. Y tenga usted cuidado y no me malinterprete. No estoy hablando de personas espirituales, porque debemos ser espirituales, dice la palabra. Estoy hablando de personas que se sobreespiritualizan, de tal modo que aparentan ser espirituales, pero en realidad
se mueven por su carne. Esas personas que se sobreespiritualizan hablan mucho, hasta el lenguaje muy cristiano, hablan mucho acerca de la espiritualidad, pero cuando surge un conflicto, cuando surge una situación, lejos de que salga lo espiritual de su vida, lo que brota realmente es su carne. Esas son las personas sobreespirituales y a eso se refieren lo religioso. Así hay muchos en las iglesias. ¿Y dónde lo vemos? Porque son personas que sirven en el templo, pero no afuera. Son personas que usted los ve en el templo sirviendo y un corazón que uno diría, órale, ¿cómo sirve? Pero cuando se trata de ir afuera, a donde están los necesitados, no quiere ir. Quiere que lo vean en el templo sirviendo, estando en un ministerio, pero cuando se trata de ir a donde están los necesitados, ahí donde están los que de alguna manera están inmersos a lo mejor en problemas de drogadicción y vicios en sus vidas, no quieren ir. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de salir, tienen miedo de contaminarse. Se encierran solamente en el templo para sentirse seguros, pero no van ahí donde la gente necesita, ahí donde la gente está enferma, ahí donde la gente necesita conocer de Dios. No quieren salir. Por eso les digo, son religiosos en la iglesia, muy espirituales, pero no tienen nada de espiritualidad, porque el verdadero espiritual sabe que el necesitado está allá afuera. Jesús nos puso el ejemplo. Jesús no se encerraba en la sinagoga, salía a hacer el bien a la gente. Los primeros cristianos del libro de Hechos nos hablan que no solamente repartían y compartían el pan en las casas y en el templo, sino que tenían favor con todo el pueblo. Quiere decir que también iban afuera a hacer cosas que trajeran un beneficio a la sociedad, a la ciudad donde ellos vivían. Pero sin embargo, los religiosos se encierran en el templo. Y eso es lo que no hereda el reino, no hereda la vida eterna. Juzgan a los demás por su condición. Juzgan a los demás por su condición. ¿A qué me refiero? A veces hay personas que dicen, está sufriendo, está pasando esa situación, seguro hizo algo, es por su pecado. Lejos de acercarse y de tener misericordia con ellos, ayudarlos a salir, los juzgan y los condenan. Esos son los religiosos. Esos son los que no quieren estar afuera. Todo lo quieren en el templo. Hay necesidad afuera y se quieren encerrar en el templo. No, que la gente venga, que venga a las reuniones, que venga a las actividades, pero no queremos salir cuando hay una necesidad allá afuera. Queremos todo encerrarlo en el templo. Por eso hay que tener cuidado. Y después este pasaje nos habla y nos dice que después vino un samaritano. Y ese samaritano entonces hizo todo lo contrario que los dos primeros. Por eso aquí podemos entender que ser hacedor te hace heredero. Ser un hacedor te hace realmente un heredero. El samaritano, hermanos, representa al hacedor. No solamente es un oidor, no solamente escucha, no solamente aprende, no solamente está atento, sino que lo que oye no se queda con ello, va y lo hace. Por eso el hacedor será siempre un verdadero heredero. Por eso les digo, el samaritano, eso es lo que representa aquel que hace realmente las cosas. Y dentro de lo que vemos dice que fue movido a misericordia. Se suponía que el que conocía de la palabra, el que era el sacerdote, se supone que predica misericordia, predica amor. Pero la Biblia nos aclara que él no fue movido a misericordia. El levita, que se supone que está para servir y alabar a Dios, ministrar en el templo,
tampoco sintió misericordia. Sin embargo, este samaritano dice que fue movido a misericordia, porque la misericordia se aprende en la práctica, no en la teoría. Muchos de nosotros tenemos muy claro qué es la misericordia. En algún momento creo que se los he enseñado. La misericordia es ponerte en la miseria del otro. Pero no es lo mismo tener el concepto que practicarlo realmente. La misericordia no es un concepto, la misericordia es una acción. Por eso la misericordia, hermanos, se aprende en la práctica. Si pudiéramos nosotros entender un poquito lo que el samaritano estaba pensando, yo me imagino que él ha de haber dicho: ese cuerpo no se puede quedar ahí tirado. No lo podemos dejar ahí tirado. Aunque yo no lo conozca, pero necesita ayuda. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y por eso les decía, cuánta gente dice: no, si tiene una necesidad, que venga al templo, que escuche, pero no somos capaces de ir a llevar esa misericordia. Aquel que precisamente no va al templo, no va a las reuniones porque necesita de Dios. Necesitamos ir como el samaritano a donde está él medio muerto, lastimado, golpeado, donde él está sufriendo. Ahí es donde tenemos que llevar la misericordia, y muchas veces aunque no los conozcamos. Por eso es importante, y es más, hermanos, la misma Biblia nos lo dice, que nuestro Dios de lo vil y menospreciado usa el Señor. ¿Y a qué me refiero? Que al vil y menospreciado usa el Señor. Si usted se da cuenta, el samaritano, si leemos la Biblia, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Sin embargo, el samaritano vio a un judío lastimado, golpeado, y entonces él actuó con misericordia. No les devolvió el mismo desprecio, sino al contrario, lo que el fariseo y el religioso desprecian, esa persona que el fariseo, esa persona que el sacerdote, que el levita, que lo habíamos comparado con el fariseo y el religioso, a esa persona a la que desprecian, es la que más sabía de misericordia, y mucho más que ellos, porque él, de samaritano, actuó con misericordia. Y es algo que nos debe llamar la atención el día de hoy. Y habíamos dicho, el prójimo es ese judío que descendió de la Nueva Jerusalén que nos habla el Apocalipsis, hacia un lugar de maldición, para hacerse maldición en lugar tuyo y en lugar mío. Y ese es al que Jesús le está diciendo: a ese tienes que amar como a ti mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender dentro de este pasaje. Y quiero en este momento hacer una pausa en esta parte, porque los siguientes versículos son los que veremos en la siguiente entrega, y vamos a ver algo tan hermoso y que muchas veces se nos pasa desapercibido. Pero, hermanos, el verdadero heredero es aquel que practica la voluntad del Señor. Quien no hace la voluntad del Señor simplemente no será heredero de vida eterna. De tal modo que el hacedor no acorta su mano para mostrar misericordia y amor. El verdadero hacedor, el que va a ser un heredero de vida eterna, nunca acorta su mano para hacer misericordia, para demostrar la misericordia y el amor que en su momento él recibió de parte de nuestro Dios. Y como siempre te he dicho, no conozco realmente cómo está tu vida. ¿Qué tanto amas o no amas a tu prójimo? Y en este caso a nuestro Señor Jesús. ¿Qué tanto has sido fariseo? ¿Qué tanto has sido religioso? ¿O qué tanto realmente has sido un verdadero hacedor de la palabra?
Pero hoy es tiempo que pongamos nuestra vida en las manos de Dios, y si hay que pedir perdón y ponernos a cuenta, hay que hacerlo. Por eso yo te invito a que juntos podamos orar y entregar esta palabra a Dios y que quede grabada en nuestro corazón para que seamos hacedores realmente. Te invito a cerrar los ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo de tu palabra, porque podemos encontrar, Señor, esos secretos del reino que tú, Señor, quieres que conozcamos. Pero no solamente que quedemos en el conocimiento, sino que realmente lo llevemos a la práctica. Que todos los días podamos vivir, Señor, en tus propósitos. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en algo hemos caído en ser fariseos o en ser muy religiosos y hemos dejado de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, como dicen las Escrituras, ponga en nosotros el querer como el hacer, y el hacer tu santa voluntad, Señor, para que seamos hacedores, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos enseñas, para que así, Señor, podamos ser herederos de vida eterna, Padre. Hoy te pongo en tus manos la vida de cada uno de los que escuchan esta palabra, que han escuchado, han prestado atención, Señor, que no cierren su corazón, que no cierren su entendimiento, sino que, Señor, puedan poner por obra lo que hoy hemos hablado. Que podamos llevar la misericordia y tu amor, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que están sufriendo, que han caído en una desgracia, que están viviendo una aflicción, que están desesperados, Señor. Que no nos quedemos encerrados, Señor, en unas paredes de un templo, sino que realmente salgamos a ver a aquellos que necesitan de ti. Padre, hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos guardes de todo mal y de todo peligro para que podamos cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de despedirme, quiero dejar este pensamiento en sus corazones. Y más que pensamiento, una reflexión, una pregunta que usted se responda a solas con Dios. El Señor busca herederos y sobre todo busca hacedores que hereden la vida eterna. El Señor busca hacedores que hereden la vida eterna. ¿Serás tú uno de ellos? Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.